Listo. Sí está grabando ya, ¿no? ¿O no? Sí, ya está Ah, grabando. sí. Ok, bueno. Eh, yo le puse como título este, ¿no? O sea, cuadro comparativo, causas del crecimiento electoral de la extrema derecha en los sistemas políticos actuales, ¿no? Porque es un tema que más o menos conozco, aunque no en todos los casos. Eh, pero bueno, más o menos me dejé guiar por lo que yo sabía. Aquí mi pregunta de investigación fue, ¿cuáles son las causas principales del crecimiento electoral de los partidos de extrema derecha en los sistemas políticos actuales? ¿No? O sea, ¿por qué este crecimiento se da recién, ¿no? En los últimos años y no se había dado anteriormente, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas de este crecimiento? Y una primera hipótesis que construí fue esta de las causas principales del crecimiento electoral de los partidos de extrema derecha en los sistemas políticos actuales son la crisis económica, la pérdida de legitimidad de los viejos partidos políticos y la nostalgia por un pasado de orden y grandeza, ¿no? Fueron los que a mí me parecieron, digamos, en mi hipótesis importantes como para considerarlo, ¿no? Entonces, bueno, igual que en la lectura, hay que identificar la variable dependiente, en este caso sería la Y, y que sería el crecimiento electoral de los partidos de extrema derecha en los sistemas políticos actuales, ¿no? Que sería lo que queremos investigar, lo que queremos responder. Eh, y las variables, ¿no? Que sería X1, crisis económica, X2, la pérdida de legitimidad de los viejos partidos políticos, y X3, la nostalgia por un pasado de orden y grandeza, ¿no? Igual aquí puede ser un poco ambiguo, por ejemplo, esto de la nostalgia por un pasado de orden y grandeza, en qué se expresa, ¿no? Y, ¿cómo podemos nosotros identificar esa nostalgia? A lo mejor a través de encuestas, a través de entrevistas, etcétera, ¿no? Aquí vamos a suponer que tenemos bien construido este concepto, ¿no? A partir de una investigación y de datos. Entonces, digamos que hipotéticamente esto ya se identificó, ¿no? Eh, um, a lo mejor en el caso de la pérdida de legitimidad de los viejos partidos, no es tan difícil de identificar porque, bueno, se ve electoralmente, ¿no? Cuando los partidos viejos empiezan a perder popularidad, pues se nota electoralmente y no es muy fácil de identificar. Y bueno, es muy difícil de identificar. Y por otro lado está la cuestión de la crisis económica, que tampoco es tan difícil de identificar, ¿no? Aquí en particular yo estoy hablando de la crisis económica de 2008 como uno de los factores más importantes, ¿no? Eh, bueno, y elegí varios casos, ¿no? Hice una pequeña tablita, ya sabe, ¿no? Aquí en esta primera columna pondríamos los casos, luego aquí la Y, es decir, todos esos casos en los que se cumple, y digamos las otras variables, ¿no? En cada uno de estos casos, si se cumplen o no. Por ejemplo, aquí la X2, que es pérdida de legitimidad de los viejos partidos políticos, no está presente en el caso de los Estados Unidos, porque aunque ha habido, digamos, una pérdida de credibilidad importante por parte del Partido Demócrata y el Partido Republicano en los Estados Unidos, no fueron en ningún momento sustituidos por otros partidos nuevos, ¿no? Sino que más bien el propio Donald Trump eh, um, se montó sobre el Partido Republicano para ganar la elección, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, esa pérdida de legitimidad no está clara, no está presente, ¿no? Eh, um, Luego, como venía igual en la lectura, hice esta tablita que es el ejemplo de sesgo en la selección, ¿no? O sea, cuando lo que hacemos nosotros es elegir solamente los casos similares, puede suceder que no nos demos cuenta de que hay alguna variable importante que no estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, aquí en el caso de México, ¿no? El caso de México cumple con las tres variables, al menos a mí me parecía esto, ¿no? Y digamos hipotéticamente. O sea, que cumple con que hubo crisis económica, cumple con que ha habido pérdida de legitimidad de los viejos partidos políticos y cumple con que hay un cierto movimiento importante, por ejemplo los de Frena, que tienen como una nostalgia por el pasado, por un pasado de orden y grandeza, ¿no? Eh, Sin embargo, a pesar de que cumple con estas tres variables, eh,
La Y, es decir, la variable dependiente no se cumple. O sea, no hay un crecimiento de ningún partido de extrema derecha en nuestro país. No hay ningún crecimiento electoral de ningún partido de extrema derecha en nuestro país. Entonces, para eso sirve meter casos que no sean similares en el sentido de que no tengan esta variable dependiente que tenemos o que queremos explicar, ¿no? Porque nos permite ver este tipo de cosas. Entonces, aquí lo puse, ¿no? País F es el caso excluido del análisis de similitud. O sea, que en este caso, el país F, que es México, es el que está excluido de todos los demás porque no se parece, al menos no se parece en la variable dependiente, ¿no? Um, Luego el método de la diferencia, que ya sería como introducir aquí otra variable más para ver qué es lo que hace diferente a México, ¿no? De todos los demás y por qué en nuestro caso no se ha presentado esta variable dependiente Y, ¿no? Es decir, el crecimiento de un partido político de extrema derecha. Entonces, bueno, yo agregué una cuarta variable, que es X4, las volví a poner aquí abajo, ¿no? Digamos, todo es lo mismo, que el cuadro anterior, sin embargo, esto fue lo que agregué, ¿no? Existencia de un movimiento político que exprese estos ideales. Es decir, que ya haya una expresión política de estos y que tenga la intención de participar electoralmente y que aglutine en cierto sentido estas ideas, ¿no? Entonces, no es suficiente que haya crisis económica, ni que haya pérdida de legitimidad de los viejos partidos, ni que haya una nostalgia por un pasado de orden y grandeza, ¿no? Sino que tiene que haber un movimiento político que exprese estos ideales, ¿no? Porque si no, por ejemplo, en el caso de por ejemplo, cuando Ernesto Laclau explica cómo se van constituyendo identidades políticas que pueden dar paso a un partido político, lo que él dice es que el malestar puede estar presente en la sociedad, o sea, puede haber cierto enojo contra el sistema político por distintas cuestiones. Sin embargo, si no hay un movimiento, si no hay una identidad política que logre unir todo este descontento, todos estos, él le llama cadena de equivalencias, ¿no? Esta cadena de equivalencias que va uniendo estos eslabones de descontentos, pues esas quejas y digamos, esas demandas se quedan flotando en el aire, pero no se convierten en un asunto político, ¿no? Por ejemplo, si era una forma de explicar esta cuestión. Entonces, no es nada más que existan estas crisis y estas demandas, sino que tiene que haber un movimiento que lo exprese políticamente, ¿no? Que aglutine todas estas ideas y todas estas demandas. Bueno, eh, aquí ya me metí con el rollo de la causalidad múltiple, ¿no? Digamos, esta idea que tiene que ver con cómo las mismas variables se van determinando entre sí, ¿no? Entonces, digamos, a partir de la nueva variable que aquí agregamos, que es la X4, se construyeron otras dos hipótesis, ¿no? O más bien, se partió la primera hipótesis y se construyó otras nuevas hipótesis, ¿no? Entonces, hipótesis uno sería que la crisis económica es suficiente para que se dé el crecimiento de los partidos políticos de extrema derecha en los sistemas políticos actuales. ¿De dónde salió esta hipótesis? Pues del cuadrito porque si ustedes se fijan, en todos los casos, X1, que es crisis económica, está presente, ¿no? Luego, hipótesis 2. La nostalgia por un pasado de orden y grandeza permite el crecimiento de los partidos políticos de extrema derecha, siempre y cuando exista un movimiento político que exprese estos ideales. Entonces, ¿de dónde surge esta hipótesis, la 2? Pues surge de lo que sería, acá viene representado, esta combinación entre X3 y X4, ¿no? Es decir, que hay una nostalgia por un paso de orden y grandeza, pero al mismo tiempo hay un movimiento político que los expresa, ¿no? No es suficiente que haya esta nostalgia, sino tiene que haber un movimiento político que exprese estas ideas. Y por otro lado, la hipótesis 3 sería que el crecimiento electoral de los partidos políticos de extrema derecha se da cuando existe una crisis económica
o cuando hay una nostalgia por un pasado de orden y grandeza, ¿no? Es decir, puede suceder que a lo mejor simplemente una crisis económica dé lugar a Y, o que solamente una nostalgia por un pasado de orden y grandeza dé lugar a Y. Y esto, pues lo sacamos igual de acá, ¿no? O sea, ya dijimos que X1 está presente en todos los casos, y como acá decimos que también es X3, pues vemos que, digamos, a partir de nuestra revisión de los casos que nosotros estamos revisando en el cuadro, pues nos damos cuenta que también X3 se cumple en todos los casos, ¿no? Entonces, puede funcionar como una hipótesis, como una explicación. Alguien había levantado la mano, pero no sé si ya la bajó o todavía quiere decir algo, ¿no? Bueno. Y acuérdense cuando en la lectura viene esto de Yo, los... ah, Ah, yo, dime, profe. dime, dime. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Te escucho. ¿Me escuchas tú? Eh, no te escuchamos. Profe, sí, es que como que se me fue el internet y me desconectó tantito. Yo tengo una duda sobre respecto a las hipótesis. Por ejemplo, usted sacó tres. ¿Hay un cierto orden para sacar estas hipótesis o simplemente lo hacemos de alguna lógica? O, por ejemplo, usted dedució que, por ejemplo, tendrían que hacerse que usarse estas dependientes. Sí, o sea, no hay una regla de cuántas hipótesis tienen que salir, ni de qué hipótesis, ni de cómo configurarlas. Más bien eso ya depende de la propia lógica que aplique el investigador, ¿no? O sea, de aquí se pueden sacar mucho más hipótesis, de hecho. Pero yo no quise, pues, digamos, hacerlo tan grande porque si no me iba a salir un cuadro enorme. Entonces, a lo mejor hubiera sido un poco más complejo, ¿no? Pero en realidad se pueden sacar mucho más hipótesis de aquí. Más combinaciones, más formas de repensar cómo se afectan unos a otros, ¿no? Eh, por ejemplo, a lo mejor pudo haber hecho otra hipótesis que dijera que la nostalgia dependía de la pérdida de legitimidad de los viejos partidos políticos, ¿no? Es decir, los viejos partidos ya no funcionaban, y entonces a partir de esto es que surgía en la gente una nostalgia por por el pasado donde todo estaba bien, ¿no? Y no ahora como todo está mal. Entonces, sí, digamos, en este caso, estas fueron las hipótesis que, digamos, de bote pronto yo decidí utilizar, pero pueden salir mucho más hipótesis y puedes hacer las combinaciones que tú quieras a partir de las ideas que a ti te vayan surgiendo y de la revisión de este tipo de relaciones entre las propias variables, ¿no? No sé si así te quede claro. Ah, no, sí, ya, mejor. Sí, Ujú. es que no entendía eso, pero muchas gracias. Sale, no hay de qué. Bueno, entonces acuérdense que nos hace la lectura una propuesta para utilizar lo que son los ordenadores lógicos, ¿no? Que son una especie como de representación que simplifica, digamos, por ejemplo, aquí esta hipótesis uno está representada aquí en este lugar, ¿no? Es decir, que la flechita significaría que de X1 se deriva Y, ¿no? En la lectura vienen todos los demás ordenadores lógicos, no quise aquí metérselos todos, pero si quieren revisar los ordenadores lógicos, está en la lectura, ¿no? Eh, bueno, aquí, por ejemplo, en este caso, el asterisco quiere decir que hay digamos que estos dos fenómenos o que estas dos variables se presentan conjuntamente para que aparezca allí, ¿no? Sería la representación de la hipótesis 2 y X3 sería la representación, obviamente, de esta hipótesis 3, ¿no? Digamos, o X1 o X3 son suficientes para que aparezca allí, ¿no? Bueno, eh, a partir de esto, entonces, nosotros podemos armar un cuadro de lo que sería una autorización tipológica, ¿no? En el que podríamos representar, digamos, lo anterior de esta manera, ¿no? Las diferentes configuraciones que podrían salir a partir de cada una de las hipótesis, ¿no? Por ejemplo,
Aquí estaríamos, digamos, estas serían las columnas, o esta sería la columna más bien, donde estaría representada la hipótesis 1, la hipótesis 2 y la hipótesis 3, ¿no? Y estas serían las configuraciones que se podrían presentar en cada caso. Entonces, por ejemplo, en la primera configuración lo que tendríamos es que todas las variables están presentes, ¿no? Y que en el caso de la hipótesis 1, sí se daría, en el caso de la hipótesis 2, es decir, de esta conjunción, también se daría porque tenemos tanto x3 como x4 están presentes, ¿no? x3 y x4 están presentes. Y luego la hipótesis 3 también se cumpliría porque tenemos x1 más x3, ¿no? Y aquí en esta primera configuración vemos que tenemos x1 y que tenemos x3 también. Entonces, también se cumpliría, ¿no? En el caso de la configuración 2, tendríamos, por ejemplo, aquí que la variable 1 se cumple, la variable 2 se cumple, la variable 3 se cumple, pero la variable 4 no se cumple, ¿no? Lo que daría lugar a que de nuevo x1 se cumpla, digo, la hipótesis 1 se cumpla, que es simplemente la presencia de x1, y aquí vemos que x1 está presente, ¿no? Y la hipótesis 2 aquí no se cumpliría. ¿Por qué? Porque x2, o la hipótesis, o perdón, h2, implicaría que tendría que haber la presencia conjunta tanto de x3 como de x4. Y en este caso vemos que x4 está ausente. Por tanto, hipotéticamente, la variable dependiente estaría ausente, ¿no? Esto significa ausencia, ¿no? Esta rayita que está aquí sería la ausencia de esa variable dependiente. Entonces, así se hace con cada uno de estos, de las hipótesis y con cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vamos haciendo es quitando esta variable, luego en este caso quitamos esta variable, luego quitamos esta variable, quitamos esta variable, y luego ponemos esta, o más bien quitamos esta variable, pero dejamos todas las demás. En realidad aquí se repetiría, aquí fue un error mío, por aquí se está repitiendo, por ejemplo, estas dos, ¿no? Entonces aquí lo que tendría que hacer es quitar uno de estos. Pero bueno, aquí, por ejemplo, quitaremos las dos primeras variables, sin embargo, dejaremos las últimas dos, aquí dejaremos quitaríamos las tres primeras, pero dejaríamos la última y aquí no estaría presente ninguna de las variables. Es decir, porque puede a lo mejor suceder que, que se presente un caso en el que ninguna de estas variables esté presente y que, sin embargo, se de Y, ¿no? Aunque en los casos que yo elegí no se presenta esta situación, pero podría suceder más adelante. Y esto, por ejemplo, o sea, esta representación de estos cuadros o de este cuadro te podría hacer a ti pensar, oye, pues a lo mejor yo tendría que considerar otras variables que no son estas para ver si a lo mejor hay otra variable oculta que yo no he notado o en la que no he pensado y que a lo mejor puede suceder que esa simple variable me dé como resultado Y, ¿no? Entonces, podría pasar eso. Profe, Ajá, yo tengo otra duda otra vez. dime. Este, ¿De dónde sacó las configuraciones de a partir del número 5? Es que eso no entiendo bien. O sea, ¿va como alternando que sean todas las posibilidades? O Exacto. sea, que se presenten, por ejemplo, todos los unos y los ceros y así. Ajá. Ah, ok. Ujú. Sí, Gracias. sí, sí, sí. No, de nada. El compañero Diego Alejandro creo que también había levantado la mano, ¿no? Era la misma duda, profe, de por qué hasta el 9 había salido. Ah, ok. Vale, vale. Ok. Bueno, sí, lo que les decía, por ejemplo, aquí el caso 5 y el caso 6, pues yo lo repetí. Entonces, eso está mal, ¿no? O sea, lo que tendría que hacer es quitar el caso 6, porque en realidad es lo mismo, ¿no? Bueno, y aquí, a partir de este último capítulo donde el autor presenta lo que es el análisis causal configurativo, en donde él propone que se analicen las condiciones necesarias y las condiciones suficientes, pues de ahí sale estos cuadritos, ¿no? Bueno, les explico entonces de qué va esta tabla de análisis de condiciones necesarias. Lo que se hace, digamos, para hacer esta tablita de análisis de condiciones necesarias es, digamos, eliminar aquel caso que
en el que, digamos, o más bien, no está presente la variable dependiente, ¿no? Que sería, el país F, que en este caso era México, ¿no? Si aquí no está la variable dependiente, entonces podemos nosotros suponer que a lo mejor todas las demás variables de x1, x2, x3, x4 son necesarias. Es decir, son necesarias, pero no son suficientes, ¿no? Eh, entonces se descarta esto para ver precisamente cuáles son esas condiciones necesarias, que serían todas estas variables, ¿no? Aquí si yo hubiera metido más casos, por ejemplo, en los que no se da en los que no se da la variable dependiente, es decir, la y, a lo mejor podríamos ver mucho más configuraciones que solamente esta, ¿no? En donde no se da y. A lo mejor podría haber una en donde tampoco se da y tampoco está presente x1, o tampoco está presente x2 o x3, ¿no? Pero, digamos, esto dependió de los casos que yo elegí. No es que así haya tenido que ser a fuerza, ¿no? Entonces, este es precisamente el trabajo del investigador, ¿no? O sea, trabajar a partir de la lógica y utilizar estos cuadros para que le vayan ayudando a su propia investigación. Los cuadros no son la investigación, los cuadros son la forma de ir construyendo la propia investigación. Y por último, la tabla de análisis de las condiciones suficientes, ¿no? Y aquí retomamos el cuadro que habíamos hecho acá arriba, que era el de la teorización tipológica. Y otra vez volvemos a poner las distintas configuraciones, ¿no? Que ya habíamos puesto también allá arriba. Pero vamos a ir revisando en cada una de estas configuraciones dónde se va a cumplir y dónde no se va a cumplir. Y por eso ponemos esta columna. Y aquí vamos a representar los casos, ¿no? Es decir, donde está ausente y o donde está presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la configuración 1, los casos A, B, D y E, es decir, este y este, cumplen con esta configuración. Es decir, estas variables están presentes en cada uno de ellos. Y aquí ponemos n, significaría el número de casos de esta configuración, y ny sería el número de casos en el que se cumple la variable dependiente en esta configuración, que igual serían los 4, porque en los 4 se cumple. Y aquí veríamos la consistencia, es decir, representaríamos numéricamente la propia consistencia de esta configuración. Aquí solo me salieron números enteros, pero a lo mejor podría haber sucedido el caso en el que B tuviera todas estas configuraciones, o más bien tuviera esta configuración, sin embargo, a pesar de eso, no se presentara Y. Es decir, no se presentara la variable dependiente. ¿Qué haríamos aquí? Pues tendríamos que hacer una regla de 3 para sacar el porcentaje, ¿no? Entre estos 4 casos, el porcentaje de aquellos casos en donde sí está presente y en donde no, y el porcentaje de casos donde no se presentó, ¿no? Y a partir de esa regla de 3, a lo mejor podríamos decir aquí que entonces está presente en el 70%, ¿no? Como no tiene una consistencia, solo se cumple la consistencia cuando se cumple, o más bien cuando se llega al 1, cuando numéricamente se llega al 1 absoluto, y en este caso sí es verdadero, que en esta configuración estas variables dan lugar a y, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de que una de estas no tuviera esta configuración, pero no se diera y que no saliera aquí 1, entonces aquí pondríamos que es falso, porque no se cumple del todo la hipótesis. Si se cumple nada más en algunos casos, pero no se cumplen todos. Entonces nuestra hipótesis tendría, digamos, no es que no sea válida, pero no sería consistente. Es decir, no tendría la fuerza que tendría una hipótesis en donde en todos los casos se cumplen, ¿no? Bueno, y por ejemplo aquí en el caso 2, que es el caso de, de estas configuraciones o esta configuración donde se da x1, donde se da x2, x3, pero no se da x4,
tendríamos que esto solo se presenta en el caso F, que habíamos dicho que era el caso mexicano, ¿no? Donde veíamos que se cumplían las primeras tres variables, pero la última variable, que era la presencia de un movimiento social que expresase estas ideas, perdón, de un movimiento político que expresase estas ideas, no estaba presente, ¿no? Y entonces, bueno, ponemos aquí caso F, que es donde se da esta configuración, y aquí ponemos el número de casos en el que se da esta configuración, y aquí ponemos el número de casos en donde esta configuración cumple con la presencia de Y. Pero aquí no hay ningún caso, o sea, porque aunque están presentes todas estas variables, no se cumple la presencia de Y. Entonces aquí sería pues un cero absoluto, y aquí veríamos que esta configuración no da Y, es decir, esto sería falso, ¿no? En este caso de la configuración 3, aquí por ejemplo estaría presente x1, x2, no x3 y sí x4, pero no tenemos ningún caso de los que nosotros elegimos, de los países que elegimos, en los que se cumpla esta configuración. Entonces, pues lo dejamos vacío porque no hay ningún caso aquí que poner. Y bueno, pues obviamente dejamos esto también vacío, dejamos esto vacío, pero esto lo ponemos entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no sabemos si es verdadero o falso. Es decir, como no tenemos ningún caso real, empírico, no podemos saber si esta configuración puede dar paso a Y o no. Hasta el momento en el que conozcamos un caso en el que esta configuración esté presente, podremos saber si esa configuración es suficiente para dar paso a Y, ¿no? En el caso 4, por ejemplo, está presente la variable x1, no está presente la variable x2, sí x3 y sí x4. Este sería el caso C, que es Estados Unidos, ¿no? Sería un caso en los que se presenta esta configuración, y sería un caso en los que está presente esta configuración y además se da Y. Entonces aquí tenemos que tiene digamos, toda la consistencia. Digamos, aquí la hipótesis es consistente del todo. Y vamos a decir que es verdadero, ¿no? En las demás configuraciones va a suceder lo mismo que en el caso de la configuración 3. No hay datos empíricos en los que estén presentes de esta manera cada una de las variables. Como no tenemos casos empíricos que conozcamos en donde se den estas configuraciones, pues entonces lo que hacemos es poner un signo de interrogación, porque no conocemos casos así, y no sabemos entonces si estas configuraciones podrían dar paso allí o no. Tendríamos a lo mejor que hacer más investigación de más casos para saber o para descubrir si en alguno de estos nuevos casos que nosotros investiguemos se cumpla con alguna de estas configuraciones. Y entonces ya podremos decir si esto es verdadero o es falso, ¿no? Y bueno, en realidad eso es, en muy, muy resumidas cuentas, lo que es los cuadros de la lectura, ¿no? Creo que explicado así, pues no es tan difícil, ¿no? Creo. Se entiende mejor. Sí. Es mejor. Mejor. Profe, ay, otra vez yo. Ajá, dime. ¿Me puede explicar otra vez, cómo realizaríamos la regla de 3 en dado caso de que llegara a utilizarla? Es que no entendí bien ahí. Aparte, también había leído que a partir de punto 8 creo que se convertía la variable verdadera, ¿no? O de punto 7. Yo no me acuerdo. No, a ver, vamos a revisarlo. Porque, mira, por ejemplo, aquí están estos casos. ¿Ven ¿Sí ven la lectura? Les estoy compartiendo la lectura, ¿no la ven? No, no se ve. ¿No? No sé. Ok, a ver, entonces espérenme. Les voy a compartir la lectura. Está por acá. Ya la ven, ¿no? Sí, ahora sí ya. Entonces, bueno, por ejemplo, acá estaba. Aquí está el análisis de configuraciones suficientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este caso donde tenemos un 75%, y aunque tiene este 75%, pues es falso, ¿no? O sea, porque para que una hipótesis sea consistente tiene que cumplir en todos los casos.
porque si no esa hipótesis es solo se cumple a veces y a veces no se cumple. Y lo que nosotros queremos saber es cuando una hipótesis, o más bien, lo que nosotros queremos descubrir es una hipótesis que funcione o que tenga tendencia a funcionar siempre. Es decir, que pueda explicar la mayoría de los casos. Entonces, este tipo de hipótesis no nos sirven porque no explica todos los casos. Por ejemplo, aquí los que están marcados en negrita son los casos en los que sí está presente Y, es decir, la variable dependiente, y los que no están marcados con negrita son los que son los que no presentan Y. Entonces serían 8 casos en total, pero solo 6 casos en donde se presenta Y. Pues lo que tú tienes que hacer para sacar este porcentaje, pues es sacar cuánto es el porcentaje de 6 con 8, ¿no? O sea, cuánto vale el porcentaje de 6 y 8. Por ejemplo, si fuera 10 y 5, ¿cuánto sería el porcentaje? Sería 50%, ¿no? Es decir, si tuviéramos aquí 5 casos, o más bien tuviéramos 10 casos en los que está presente, en los que más bien se da esta configuración, pero solo en 5 se da Y en otros 5 no se da Y, pues entonces diríamos que está 50 y 50%. Y pondríamos aquí .50. Eso sería lo que tendría que hacer. O sea, es una regla de 3, es sacar el porcentaje. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Bueno, remontando un poco al ejemplo de la tabla 2, usted agregó que un caso excluido, ¿no? De análisis de similitud. En ese caso, por ejemplo, bueno, yo nada más lo quiero remontar a mi ejemplo, que mi ejemplo está basado en los países en vías de desarrollo. Ahí entonces yo tendría que meter un caso de un país que se ha desarrollado. ¿De qué tablita estás hablando? Recuérdame para ir a esa De tablita. la tabla 2, ¿De donde esta? agregó a México. Ah, ok. Ajá. Esta. Ajá. Por ejemplo, le digo, en mi caso, los que sean en blanco en mí son los países en vías de desarrollo. Entonces, en el caso de F, el excluido sería un país desarrollado. ¿Podría meterlo en ese caso? Exacto. Ah, ok. Y bueno, otra pregunta nada más. Ya después, cuando usted agregó la otra variable X4 en la tabla 3, Ajá. ¿eso igual se basó en que en más investigación o fue igual deducción? Sí, o sea, es una deducción a partir de lo que yo veo en la realidad, ¿no? Digamos, es una hipótesis que puede surgir, que en este caso salió como de lo que yo sé de, de digamos, en este caso de la política de la extrema derecha y de cómo se ha presentado, ¿no? En los países. En todos estos países existía desde hace muchos años un movimiento político de extrema derecha, no un partido, o en algunos casos sí era ya un partido, pero era un movimiento, digamos, netamente político, que no era un movimiento social que nada más planteaba andar ahí marchando, cosas, sino que sí se planteaba, digamos, una lucha electoral en algún momento, ¿no? En todos estos casos había partidos de este estilo, aunque no habían tenido un crecimiento tan importante, pero en todos estos se presentó, entonces yo dije, o sea, esto diferencia, por ejemplo, a México de todos estos países, ¿no? Porque nosotros no tenemos un movimiento como tal político, y que quiera luchar electoralmente o que se plantee luchar electoralmente y que represente ideas de extrema derecha. Aunque tenemos las condiciones, o sea, tenemos crisis económica, tenemos pérdida de legitimidad de los viejos partidos, y por ahí hay gente loca que dice que hay que volver a ser grandes y no sé qué rollos, ¿no? Entonces, parecería que en el caso mexicano no es, o más bien, parecería que el caso mexicano representa o nos dice que no es suficiente que estén presentes todas estas condiciones, sino que hace falta un movimiento político que los exprese, ¿no? Es como cuando Maquiavelo, no sé si se acuerdan de ese capítulo de Maquiavelo donde dice que no era suficiente que el pueblo judío quisiera liberarse, sino que hacía falta que Moisés se presentase para liberarlos, ¿no?
es un poco esta, esta cuestión, ¿no? O sea, que a lo mejor el pueblo judío había estado sufriendo en Egipto y todo el rollo, pero hizo falta un Moisés, hizo falta un líder político que estuviera dispuesto a liberarlos y quisiera una lucha política para que entonces los judíos se movilizaran para liberarse y todo el rollo, ¿no? Y toda esta cosa de la Biblia. Es un poco esta idea, ¿no? Entonces, fue como esta deducción que sí, que yo saqué, digamos, pues sí, de mi mente, que yo dije, bueno, pues está esto, esto, esto. Y este es un trabajo de ustedes, ¿no? O sea, esto no es un trabajo que ustedes hagan con una reglita y que digan, mira, voy a hacer una tabla y esta tabla me va a ayudar a... No, o sea, este es un trabajo de lógica de ustedes mismos, de deducción, que ustedes mismos puedan hacer a partir de los datos que ustedes tengan y de la información que ustedes tengan, ¿no? Es que se puede hacer este tipo de nuevas hipótesis. Entonces, de ahí salió eso. Ajá. Vale, muchas gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya quedó como claro en general? Profe, ¿para Ajá, cuándo dijo que era el trabajo? para el martes. O sea, hasta la tabla 4. Sí, esto yo me lo hice de volada. Yo me lo hice ahorita en una hora, porque llegué a las 3 a mi casa y me lo aventé ahorita. No se Ay, tardan pero es tanto. distinto, porque tú ya sabes cómo hacerlo, no manches. Pero miren, si quieren yo les comparto mis cuadros y Sí, más bien profe, les comparto porfa. este archivo para que ustedes lo tengan como modelo y ya se pueden basar en este. ¿El igual lo podemos hacer en Word, profe, o en PowerPoint? Sí, Bueno, lo pueden hacer donde quieran, no hay problema. Profe, Mande. ¿tenemos que realizar algunas conclusiones o solamente a llegar al último cuadro? Pues, si ustedes quieren, pueden sacar algunas conclusiones. Digo, aquí ya el cuadro mismo representa conclusiones, pero si ustedes quieren poner las conclusiones escritas, está bien. O sea, por ejemplo, aquí, ¿qué conclusiones podríamos sacar del cuadro? Pues, por ejemplo, que la configuración uno, decir que la hipótesis que representa, digamos, esta configuración es consistente, ¿no? En estos casos. Eh, que la configuración de 2 es nada más consistente en el caso F y además es falsa, ¿no? Y en el caso 3, o más bien en el caso 4, solamente, más bien la configuración 4, solamente tenemos el caso C, pero es consistente, ¿no? O sea, sí se cumple y es verdadero. Aquí sí se cumple y. Profe, yo tengo, Entonces, eso sería. Si quieren hacer conclusiones, se pueden hacer. Ajá, dime. en esa tablita que son 9 configuraciones, o sea, ¿usted metió como todas las que se podían o solamente como las que para ustedes fueron más importantes? Eh, pues yo no sé si se pudieran. Creo, según yo, esas eran todas las configuraciones posibles con estos números, ¿no? Como bien les dije, este caso, el 5 y el 6 se repiten. O sea, aquí yo tendría que, y es lo que voy a hacer ahorita, solo serían 8. O sea, exactamente, es que, por ejemplo, ahí en esa, sí, o ajá, sea, pregunto porque no sé si tenemos que buscarlas todas y si para eso era como la formulita que estaba ahí, porque, por ejemplo, en la tabla que ahí tiene, le faltaría, por ejemplo, una que en donde x3 y x4 fueran 0 y x1 y x2 fueran el 1, o sea, 1 y con su 0. ¿Sí me que entiendes? es, es decir, que estas dos no estuvieran y esta sí, Ajá. claro, tienes razón, sí, O y sea, podríamos agregarlo. pero, o sea, la fórmula que estaba ahí era para sacar todas esas o nosotros tenemos que buscarlas. No, no, Es que no, no hay, en la lectura menciona que las configuraciones se podría decir que es como las posibles combinaciones de resultados. Por eso se supone que multiplicas para saber cuál es el número de posibles resultados que te exacto, pueden dar. Pero, por ejemplo, exacto. o sea, nosotros teníamos que buscarlos, ¿no? O sea, ya sabemos, digamos, cuántos son, supongamos, con la formulita nos salen 16 y ya nosotros tendríamos que ir checando como cuáles serían todas las 16 posibles combinaciones, ¿no? Así es, Ok. ujú, así es, así es. Sí, yo no quise hacer tan extensivo esto porque aparte no me iba a dar tiempo de terminarlo. Entonces lo dejé así, no fue como tan,
tan exhaustivo. Pude ser mucho más exhaustivo, pude sacar mucho más hipótesis, pero bueno, no me hubiera dado tiempo. Entonces preferí dejarlo así. Pero ustedes pueden ser mucho más exhaustivos si quieren hacerlo. Profe, disculpe, todavía no me queda la fecha de entrega. Ahora, ¿cuándo sería? El martes. ¿Este ya que viene? Ujú. Ay, profe. Bueno, Sí, el martes. Pero les comparto el cuadro. O sea, este Word que yo hice, se los comparto por el Classroom. Y ya lo descargan ahí y ya lo van revisando. Pero bueno, creo que sí queda un poco más claro, ¿no? Cómo se va haciendo todo esto. Mucho más claro. Entonces, sí, lo que pasa es que pues la lectura te llena de un montón de explicaciones y de explicaciones y de explicaciones. Y pues como no está presente el señor para decírtelo, pues lo tiene que anotar, ¿no? Y bueno, aquí en este caso, pues yo estoy presente y se los puedo platicar sin tener que hacer todas esas anotaciones, como el que hizo la lectura, ¿no? Sí, tenemos Classroom. Pregunta Axel. Tenemos un Classroom. Si no estás en el Classroom, pues envíame un correo y te mando el link del Classroom. Pero tienen que abrir o sea, para poder unirse a Classroom tienen que utilizar la cuenta institucional. Si no han abierto la cuenta institucional, no pueden unirse a Classroom, entonces ábranla. Bueno, entonces, pues eso sería en resumidas cuentas. Sí, también tú, Lilian, mándame tu correo y te envío el link, ¿vale? Interrumpa, Ajá, una pregunta. Había dime. mencionado que haríamos la tabla ya que ya la habíamos mandado la clase pasada. ¿Hay manera de poder cambiar el tema? Sí, no hay problema. Si a ustedes ya les interesa otra cosa, está bien, háganlo. No hay ningún problema. Bien, gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Quieren aprovechar para echar chisme o ya? Ya le paramos ahí. Profe, ¿cómo sabemos que las variables que estamos escogiendo están bien? Es que no lo sabemos. Por eso estamos haciendo todas las tablitas. Por eso estamos sacando todas las hipótesis y por eso las estamos comprobando a partir de su propia consistencia, ¿no? Como en el cuadro del análisis de suficiencia. O sea, para ver si estas hipótesis sí nos sirven para explicar No, perdón, profe, nos vamos la a propia dar cuenta hipótesis. entre verdadero y falso, ¿no? Exactamente. O sea, se van a dar cuenta cuando ya hayan construido todos estos cuadros, van a saber si las variables que ustedes están proponiendo son suficientes o son necesarias y además si se cumple para que esté presente la variable y. Eso es lo que ustedes quieren saber, exactamente. ¿Alguna otra duda? ¿Otro comentario? ¿No? Bueno, pues entonces ahí le dejamos y nos vemos el martesín, ¿sale? Cuídense mucho. Gracias, Bye, profe. Muchas gracias, Bye, profe. bye. No, ¿de qué? Gracias. Buen viernes. Cuídense. Bye, profe. Bye, bye. Gracias, profe. Buen día. Buen día igual.